Gloria a Dios, que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente de estos estudios. Recuérdate, todos los lunes a partir de las 8:30 p.m. hora de Honduras. El propósito de estos discipulados es compartir la sana doctrina. Sabemos, y lo hemos enseñado en los estudios anteriores, que a la verdadera doctrina bíblica, la apostólica, es decir, la que está en las epístolas, no la que ahora dicen que son apóstoles y que ellos tienen revelación del Señor, no. La Biblia misma nos enseña que ella es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención nosotros. Entonces, ese es el propósito de estos estudios, de ir a lo que dice la doctrina apostólica, lo que dice las epístolas. Y sabemos que el verdadero evangelio va a tener oposición. Oposición del mundo, oposición del diablo y oposición de los carnales. Pero lo hemos estado sufriendo de una manera o de otra. Incluso hasta en las transmisiones hemos tenido dificultades porque casualmente a partir de las 8:15 p.m. a las 10 y pico de la noche hemos tenido dificultades con el internet para subir la transmisión. Pero en el día o en cualquier otro horario no tenemos ningún problema. Llamamos al proveedor, ellos revisaron y están asombrados porque exactamente en esas horas tenemos dificultades. Pero sabemos que así funciona esto. Tenemos que padecer por el evangelio de una manera o de otra, por señalamientos, por difamaciones, por oposición, pero esa es una muestra de que vamos en el camino correcto, en el camino de los pocos. Hoy vamos a tratar un tema que es bien importante y que he sido movido a escribirlo y a compartirlo porque hemos visto cómo mucho pueblo del Señor ignora realmente la triunidad de Dios, la Trinidad de Dios. Es una doctrina bíblica y yo quiero que podamos empezar una serie, no sé si 1, 2 o 3 estudios, nos va a demorar, pero queremos hablar sobre la realidad de la Trinidad revelada. Queremos responder quién es Dios. ¿Es Cristo Dios? ¿Es el Espíritu Santo Dios? ¿Por qué no aparece la palabra Trinidad en la Escritura? ¿Por qué dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa? ¿Qué significa el versículo que dice que Cristo es el principio de la creación de Dios? ¿Desde qué momento existe Dios? ¿Quiénes son los dioses? ¿Tuvo una esposa Dios en el principio? ¿Qué plan tiene Dios para la iglesia? Estas son las preguntas que vamos a tratar de evacuar en todos estos temas sobre la Trinidad revelada. Hoy vamos a estudiar el primer tema que quiero que nos enfoquemos en la unidad, porque es algo que debemos de ir a la Escritura. Uno de los principios de hermenéutica es que la Escritura se explica a ella misma. No tenemos nosotros por qué creer a algo que está fuera si no tiene sostén bíblico. Si nosotros usáramos esos principios, nos daríamos cuenta de que muchas de las doctrinas, de las falsas doctrinas o de las desviaciones doctrinales que muchos ministerios sufren es porque están haciendo cosas que no dice la Escritura o están agarrando un versículo y tergiversándolo. Pero la Escritura nos muestra a lo largo y ancho su realidad, su verdad, lo que Dios quiere decirnos a nosotros. En este primer tema sobre la unidad de Dios vamos a responder, ¿qué significa que Dios es uno? ¿Es Jesucristo el único Dios? ¿Son el Padre y el Hijo la misma persona? ¿Cómo pueden ser diferentes y ser uno? ¿Qué es la unidad según la Biblia? ¿Es el Hijo menor que el Padre? ¿Es el Hijo creado o creador? Yo sé que para algunos esto es bien fácil de entenderlo, pero es importante que lo podamos manejar a la luz de la Escritura. La fe nuestra no es ciega. La fe nuestra tiene que estar fundamentada en la palabra del Señor. Es decir, que si yo creo algo, pero no encuentro en la Biblia eso, mi fe está en la arena. Pero la fe que está firme en la roca es la fe que está basada como dice la Escritura. Entonces vamos a empezar hablando de la unidad. De latín unitas, dice propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Vamos a ver ejemplos de esta unidad en Dios, en el universo, en el hombre, en las cosas, en la iglesia, en el tiempo, en la materia, etc. Vamos a aprender qué es uno, qué significa ser uno. Uno de los grandes problemas por los cuales el pueblo de Israel rechazó al Señor Jesús es porque ellos utilizan en Deuteronomio 6:4, el famoso texto que quiero que leamos, dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ellos dicen, mire, nuestro Dios es uno. ¿Y cómo es que parece este carpintero de Nazaret? Pensaban que era, no sabía que realmente había nacido en Belén. Entonces dice, ¿cómo es que este dice que es hijo de Dios? Porque usted lo va a leer conmigo más adelante, que los fariseos le dijeron,
no te apedreamos por ninguna cosa buena, sino por la blasfemia, por la herejía, de que tú dices que eres el Hijo de Dios, y esto quiere decir que tú eres Dios también. Ellos lo entendían y no podían aceptar que Jesucristo fuera Dios. ¿Por qué? Porque no entendían la unidad y la defendían con este texto de Deuteronomio 6:4. Pero mire qué maravilloso cuando uno va al original, qué significa esa palabra, y después uno lo empieza a ver cómo se aplica en la Biblia. En Deuteronomio 6:4, donde dice, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es la palabra echat o ecat, es la Strong H259 y significa unido, uno o unidad compuesta. Usted tiene que entender algo y lo vamos a ver, de eso es lo más importante que trata la primera parte de este tema. ¿Qué es la unidad? Aquí cuando dice uno está hablando de una palabra en hebreo, ekat, que es unidad. Unidad, y le voy a mostrar los ejemplos bíblicos para que entienda cuando dice que Dios es uno. Y mire, en el siguiente tema vamos a hablar sobre la divinidad del Espíritu Santo y cómo hay como unos 8 versículos donde la Biblia nos muestra la triunidad en acción. Pero me impresiona porque este Deuteronomio 6:4 nos muestra algo ahí mismo. Note cuántas veces aparece la palabra Dios. Escucha, oh Israel, el Señor, en el original es Yahvé o Jehová. Mire una vez, nuestro Dios, ese es Elohim, Jehová Elohim. El Señor, Jehová, uno es. Mire, Jehová, Elohim, Jehová, uno es. Ahí mismo el Señor les estaba dando evidencia de las 3 personas que forman la divinidad o Dios mismo. Pero vamos a verlo a la luz de la Escritura. Entonces, ¿qué significa la palabra unidad? ¿Qué significa cuando la Biblia dice ser uno? Porque pensamos nosotros que cuando Dios el Padre y Dios el Hijo dicen somos uno, entonces empieza la confusión a decir, mira, entonces son el mismo. No, no, ser uno no es ser el mismo. Y eso lo va a ver usted y lo va a entender. Por ejemplo, veamos aquí en el siguiente verso. Génesis capítulo 2, verso 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, si yo le digo, el matrimonio es una sola carne, ¿verdad? Pero claro, ahora lo entendemos fácilmente porque sabemos que es formado por un hombre y por una mujer, por un varón y por una hembra. Entonces, si nosotros leemos o alguien nos dice, el matrimonio es una sola carne, esa palabra una es la misma ekat de unidad. Es decir, el matrimonio es una unidad de carne. Pero ¿cómo dice uno? Si el hombre no es el mismo que la mujer, exactamente. Porque que sean uno no quiere decir que sean el mismo, sino que forman una unidad compuesta. Como cuando usted se refiere a la Biblia. Usted no dice la Biblia, dice la Biblia. Pero todos entendemos que la Biblia es formada por muchos libros, pero tiene una unidad. ¿Por qué? Porque desde el Génesis al Apocalipsis, a pesar de que hay 40 o más de autores que Dios utilizó, es la misma línea de pensamiento porque es un solo autor. Pero eso no quiere decir que la Biblia es un solo libro o una sola página. No, es una unidad, un libro. Aquí el matrimonio es una sola, pero la forman 2 personas. Quiero que tenga paciencia porque les voy a enseñar los ejemplos para que nosotros veamos con qué claridad la Biblia nos enseña lo que significa ser uno. Le voy a leer ahora Génesis 41:26. Aquí está hablando José de los 2 sueños que tuvo Faraón. Las 7 vacas buenas son 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años. Los 2 sueños son uno. Entonces aquí vamos entrando un poco más al tema. Pero Faraón dijo, no, pero son 2 sueños. No, le dije a José, son uno. Esa palabra uno es la misma palabra ekat, que significa una unidad. Es decir, aunque son 2 miembros, aunque son 2 elementos, realmente es una unidad. Si lo ves de este lado o lo ves de este otro lado, realmente son una unidad. Es un sueño. Pero él tuvo 2 sueños. Él dice, son 2 sueños. Entonces, ¿cómo es que pueden ser 2 sueños, pero la Biblia dice que es un sueño? Parece confuso, pero la confusión está en que cuando nosotros escuchamos la palabra uno, pensamos en una persona. Pero uno en la Biblia está hablándonos ahí de unidad. Cuando dice Jehová, Elohim, Jehová, tu Dios, ¿verdad? Uno es, uno es. No está diciendo que es un miembro o un elemento, sino que está hablando que es una unidad. Entonces quiero que me acompañe en Génesis capítulo 1, verso 26. Y vamos a ver la unidad en la pluralidad. Esto es algo bien tremendo de entender porque es la base para poder nosotros entender la triunidad de Dios.
Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre. Pero lea cómo dice al principio, hagamos. Dios dijo hagamos, pero después dice creó, no dice crearon. Entonces está hablando Dios, pero dice hagamos. Entonces, ¿cómo? Dios es en singular y hagamos es en plural. No sabemos cuántos, pero sí hay varios, porque no dice y dijo Dios voy a hacer. No, dijo Dios hagamos. Entonces, y después cuando lo crea al hombre, dice creó Dios al hombre, no dice crearon al hombre. Entonces, ¿quién lo creó? Dios. ¿Pero por qué dice hagamos? Ah, porque ahí se nos está revelando de que no era uno solo el elemento, sino que era una unidad. Es Dios, pero en plural, hagamos. Espero que vaya entendiéndolo, pero si no, no se preocupe, vamos a ver muchos más ejemplos para que quede esto bien claro. Eso es lo hermoso de la Biblia, que para poder entender la doctrina, la Biblia nos enseña en muchos versos y en muchos lugares esa verdad, para que nuestra fe no está basada en el error de que malinterpretamos un versículo. Entonces ahí mismo, mire, dice, creó pues Dios al hombre, a imagen suya lo creó, mire, al hombre, está hablando en singular del hombre. Y adelante dice, a imagen de Dios lo creó, al hombre en singular, lo creó en singular. Y dice, varón y hembra los creó, pero no dice Dios hagamos a los hombres, dice hagamos al hombre, en el original ahí es Adán, es la Strong 120. Entonces, mire, note que ahí también el hombre está, dijo Dios y creó Dios al hombre en singular, pero adelantito dice, varón y hembra los creó. ¿Pero cómo? ¿Creó varios hombres? No, el hombre, ya vamos a ver más adelante, que también es una unidad. Aunque lo forma un hombre y una mujer, Adán realmente es una unidad, pero es formado por dos miembros, por dos personas. Entonces, venga conmigo a Génesis capítulo 5, verso 1. Mire, este es el libro de las generaciones de Adán, note en singular, Adán, no dice Adanes. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Note cómo pasa que dice que está hablando de Adán y después dice que los creó varón y hembra. Pero aquí está la clave. Y los bendijo, otra vez en plural. Y los llamó Adán. Pero no dice que los llamó Adanes. No dice que los llamó Adán y Eva. Eva fue el nombre que el hombre le puso a la mujer cuando habían pecado y fueron expulsados del huerto. Entonces Adán le dijo a Eva, o a la mujer, el hombre le dijo a la mujer, ahora serás llamada Eva. Pero ¿cómo se llamaban al principio? Usted lo puede leer aquí. Este es el libro de las generaciones de Adán. Pero no dice de Adán, hermano. ¿De cuál Adán? Ah, del hombre. No, hermano, por eso es importante que nosotros veamos lo que dice la Biblia. El día que Dios creó al hombre, ahí está, hermano, mira, Adán es el hombre. Es la misma palabra realmente en hebreo, Adán, en los dos lados. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, Ish e Isha dice. Varón y hembra los creó y en plural los bendijo y los llamó a los dos, los llamó. Al varón y hembra, ¿cómo los llamó? Adán, el día en que fueron creados. Entonces, aunque dice en plural los creó, los bendijo y los llamó, vemos que en singular dice Adán. Esto es algo bien hermoso de entender y vamos a ver cómo Dios todo lo que crea siempre es en unidad. Pero la unidad que la Biblia nos enseña no es un elemento, sino que pueden ser uno o más elementos que forman siempre un todo, que es una unidad compuesta, que es realmente la definición de la palabra hebrea ekat. Entonces vea que, o acompáñame para que veamos la parte de la creación y cómo es una unidad compuesta, aparte o sin importar que tiene muchos elementos, siempre es una unidad compuesta. Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire, ahí están los tres elementos que forman el universo, que hasta ahora, con la tecnología moderna, Einstein fue utilizado para que el mundo supiera esa verdad. Que el universo es una unidad, y es una unidad que tiene espacio, materia y tiempo. Y son las tres cosas que vemos en la creación. La primera cosa que la Biblia nos muestra de la creación es en el principio. Principio habla de tiempo. Creó Dios los cielos, eso es el espacio. Y la tierra es la materia. El universo ahora está demostrado que necesita tiempo. ¿Por qué? Porque sin el tiempo no habría usted cuándo hacerlo. Espacio es dónde hacerlo.
y la materia es qué hacerlo. Es decir, si usted no tuviera, por ejemplo, si usted tuviera la materia y no tiene el tiempo, ¿cuándo la pondría? ¿En qué momento la pondría? No, porque no existe el tiempo. Y si tiene la materia y el tiempo, pero no tiene el espacio, ¿a dónde lo pondría? Tiene tiempo y para poner la materia, pero ¿y a dónde la pondría? No tendría dónde ponerla. Entonces está demostrado que el universo es una unidad. Y mire qué maravilloso, porque es una triunidad. El Dios trino creando trinidades. Ya lo vamos a ver. Entonces, mire, el espacio, la materia y el tiempo. Si un elemento de esto faltara, el universo ya no es el universo. Los tres elementos forman el universo. Pero ahora veamos qué maravilloso esto. Bueno, los científicos saben que hace como 16.000 billones de años hubo una explosión donde ellos llaman el Big Bang y de ahí se creó el espacio, la materia y el tiempo. Por eso es que pueden medir ahora hace cuánto se creó el universo. Lo que ellos quieren ignorar es qué produjo ese Big Bang, qué produjo la creación del universo. Obviamente Dios. El Dios trino creó el universo con tres elementos principales y vamos a ver cómo esos elementos se siguen desarrollando siempre en unidades de tres. Es algo maravilloso. Entonces ellos quieren ignorar el cómo, o mejor dicho, sí saben el cómo, que el universo fue creado en un Big Bang, pero quieren ignorar quién lo creó y por qué lo creó. Pero esto y yo lo sabemos, porque el universo fue creado para la gloria del Señor, para anunciar la gloria del Señor, para hacer una creación participante de su gloria. Y eso ya sabe usted quiénes son. Entonces veamos cómo están esta trinidad de trinidades. Desde la creación vamos viendo una unidad. Usted dice el universo. Está hablando de una unidad, pero el universo tiene espacio, materia y tiempo. Ahora cuando se refiere al tiempo, mire, usted habla del tiempo, es una unidad. Sí, pero el tiempo tiene pasado, presente y futuro. Usted no puede quitarle al tiempo el futuro porque entonces ya no es tiempo. Usted ya no puede quitarle al tiempo el presente o el pasado porque deja de ser tiempo. Imagínense qué increíble cómo se muestra la unidad. Ahora igual en el espacio. El espacio tiene largo, ancho y alto. Usted no puede quitarle, si usted por una hoja de papel, por muy fina que sea, tiene el largo y el ancho, pero también tiene el grosor, el alto. Si el grosor fuera cero, no existiera nada. Es decir, necesita el espacio tener las tres dimensiones. Si no tiene las tres dimensiones, no podría existir. Imagínense entonces el espacio, la materia y el tiempo, una trinidad que forma el universo. El tiempo tiene tres elementos, pasado, presente y futuro, una trinidad que forma el tiempo. El espacio tiene tres elementos, que es el largo, el ancho y el alto. Y también la materia. La materia está en sólido, líquido y gaseoso, en tres estados. Entonces, siempre nuestro Dios ha dado evidencia, como dice en Romanos 1, de la creación. Y mire, y eso que no estamos viendo los versos bíblicos donde se muestra toda la Trinidad, sino solamente la evidencia bíblica que ya está demostrada por los científicos, que el universo es tres elementos y que cada uno de esos tres elementos tiene otros tres elementos que lo subdividen, pero que son indivisibles, es decir, no se puede sacar un elemento de eso sin afectar la unidad. Entonces, ser parte de una unidad es ser un elemento o miembro de varios. No quiere decir que el alto y el ancho es el mismo, ni el pasado ni el futuro es el mismo. No, no, no. Ni lo líquido y gaseoso es lo mismo. Son diferentes, pero al mismo tiempo forman una unidad. Entonces, ¿qué comparten? Aquí empezamos a ver varias cosas. El tiempo comparte la misma naturaleza de tiempo. La materia comparte la misma naturaleza que es materia. El espacio la misma naturaleza que es espacio. Son diferentes, pero comparten la misma naturaleza. Es una cosa impresionante. De la misma manera es nuestro Dios, y lo vamos a ver en el siguiente tema con detalle. En este quiero ver la unidad y que usted vea la divinidad de nuestro Señor Jesús. Pero vamos a ver cómo nuestro Dios es uno, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son tres personas diferentes, pero forman una unidad. Y como forman una unidad, comparten la misma naturaleza. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Eso es algo que debemos de entender. De la misma manera, mire, aún el hombre, que hablamos de que el matrimonio, aunque son dos elementos, mire el hombre. Bueno, realmente aquí le podría decir una cosa bien tremenda, porque el matrimonio es tres elementos. Está el hombre, la mujer y Dios. Porque ¿quién es el que los une? Dios. Por eso sin Dios no hay matrimonio, no hay matrimonio. Pero también el hombre, el mismo, mire, tiene cuerpo, alma y espíritu. Mire, el mismo hombre tiene
tres elementos, pero el cuerpo y el alma y el espíritu no son el mismo elemento. A usted Dios ya le salvó, si usted recibió al Señor Jesús, su alma, y le hizo nacer su espíritu. Y si le toca morir, su cuerpo va a quedar aquí, pero se lo van a cambiar el cuerpo. Pero mire, son tres elementos, pero cuando uno se refiere a una persona, se refiere como una unidad. Es un hombre, es una mujer, no se refiere, es el alma de él, es el cuerpo de él, es el espíritu de él. Aunque claro, lo puede detallar, pero lo que estoy queriendo explicar es que es una unidad el hombre, pero tiene tres elementos que lo forman. Dios siempre da evidencia de eso, ¿verdad? Igual la iglesia, usted se refiere a la iglesia, si le preguntamos al Señor es una iglesia, pero la iglesia, ya ahora entendemos nosotros que es un cuerpo, no muchos cuerpos, un cuerpo, y lo forman, aunque lo forman miles o millones de miembros, esos miembros todos forman una unidad, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Nota? Entonces la unidad en el Señor, cuando dice Dios es uno, no se está refiriendo a que es un solo miembro. Así como la iglesia es una, no se está refiriendo que es un solo miembro. Así como el matrimonio es una unidad, no se está refiriendo que es una sola persona. Entonces, así como el universo y todo lo que hemos estado hablando, la unidad en el Señor es mostrado como pueden ser formadas por muchos, es decir, la pluralidad, pero siempre en una sola unidad compuesta, como lo estábamos viendo allá de Adán. No dice que lo llamó Adanes, sino Adán, a los dos. Eso es tremendo. Solo de eso podríamos hablar mucho. Porque imagínense cuando llamaban en el huerto y Dios decía que venía Adán, ¿quién tendría que ir? Si uno no entiende, diría, iba el hombre. No, porque lo llamó a los dos Adán. Los dos eran una sola unidad para el Señor. Eso es algo bien maravilloso. Bueno, entonces quiero mostrarles cómo es el diseño divino. El universo, el Big Bang fue hecho en una singularidad, los científicos ahora lo entienden, y de esa singularidad se ha multiplicado en miles y millones de estrellas, de galaxias, de planetas, pero todo eso apareció de una unidad, pero sigue siendo una unidad. Eso es algo impresionante. Igual el hombre, mire, primero en lo natural o en la creación, fue hecho de una persona y de ahí se multiplicaron a otras personas, pero la humanidad sigue siendo una unidad. Y sabe que es algo que la Biblia dice, que toda la humanidad, oiga bien, forman al Adán caído. Por eso cuando la Biblia habla del viejo hombre, está hablando de la unidad que toda la humanidad forma en Adán. Por eso para nacer de nuevo tenemos que estar en el nuevo Adán, y cuando somos miembros del nuevo Adán, somos parte de la nueva unidad, que es el nuevo Adán, esa es la iglesia. Entonces el viejo hombre, el hombre Adán, y el nuevo hombre es Cristo, ¿verdad? Eso es lo que dice. Cuando dejemos que nos vistamos del nuevo hombre, está hablando de que la vida de Cristo empiece a fluir en nosotros. Entonces siempre hay unidad. El problema es que nosotros, el enemigo ha hecho el mundo de tal manera que somos independientes, o nos hace creer que somos independientes. Pero la naturaleza caída la traemos de todo. Dice, uno pecó, todos pecaron. Ah, pero porque uno fue el que fue obediente a nuestro Señor, todos los que le creen, también todos serán justificados. Entonces, mire, siempre la unidad por la participación, aunque seamos millones de miembros, nos identificamos con el viejo Adán, pero también ahora, si hemos recibido al Cristo, nos identificamos en la unidad del nuevo Adán, del postrer Adán. Por eso dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. No dice que es el mismo espíritu, es un espíritu con él. Entonces, espero que ya vayan entendiendo lo que significa ser uno. Es algo maravilloso. Y así el cuerpo humano, imagínense, todas las cosas son hechas de la misma manera. De un espermatozoide, de ahí se empiezan a multiplicar cuando es ovulado, o cuando entra el espermatozoide en el óvulo, y empieza entonces la multiplicación de una célula multiplicándose, y después se empiezan a crear los miembros, pero al final siempre sigue siendo una persona. Ya no una célula, sino una persona. Billones de células, pero siempre formando una unidad. Es decir, por donde uno lo quiera ver, siempre va a encontrar el testimonio de lo que es ser uno. En la Biblia, en la ciencia, en la naturaleza, en el universo, en todas las cosas. Entonces ahora vamos a entrar a ver, ya que entendemos qué es la unidad, vamos a entrar a ver la unidad del Padre con el Hijo, para que veamos cómo la Escritura nos enseña y nos explica eso. Acompáñenme a Proverbios capítulo 30, verso 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto?
¿quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. Entonces quiero mostrarle primero que son dos personas. ¿Cuál es el nombre del que creó todas las cosas? Dice, y el nombre de su hijo. Tú lo sabes. Desde el antiguo pacto, esos son versículos que el pueblo de Israel ignoró, que Dios ya les había anunciado que tenía un hijo. Y que ese hijo, usted va a leer más adelante cómo en el libro de Hebreos se cita del Antiguo Testamento para decir que ese hijo también es Dios. Entonces veamos ahora Isaías 7:14. Por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Mire, un hijo que iba a venir, pero dice Dios con nosotros, iba a estar Dios hijo con nosotros. Eso es lo que está diciendo Isaías 7:14. Ahora Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Mire, Dios ya había revelado desde el Antiguo Testamento que tenía un hijo, y que ese hijo era Dios también. Pero algunos dicen, no, es que el único Dios es Jesucristo. Y ahí es un gran problema porque la misma escritura y el mismo Señor nos dejaron claro de que el Padre y el Hijo no son la misma persona, que sean uno, por eso vimos lo primero de qué significa ser uno, que sean uno no significa que son el mismo. Y entonces el que no entiende dirá, entonces son dos dioses. No, son dos personas que forman a Dios. Por eso se llama la Trinidad de Dios, porque es un solo Dios, como uno dice es un solo matrimonio, como uno dice es un solo universo, sí, pero tiene tres elementos, en este caso tres miembros, en este caso tres personas que forman un solo Dios. No es que son tres dioses. Entonces, quiero que me acompañen en Juan capítulo 10, verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Aquí el Señor Jesucristo dice eso que es importantísimo entenderlo. El Padre y yo somos uno. Y mire cómo distingue, el Padre mayor es que yo. Hace una diferencia. Entonces no está diciendo, hermano, que son el mismo Dios. Sí, son el mismo Dios. Ya dijimos que cuando una unidad comparte la misma naturaleza, entonces el Padre tiene la naturaleza divina, el Hijo también tiene la naturaleza divina. Pero eso no quiere decir que no hayan estructuras de autoridad. Porque aún, por ejemplo, en el hombre, que es una unidad con su mujer en el matrimonio, el hombre es cabeza y la mujer está sometida a la cabeza, está abajo. De la misma manera le voy a mostrar cómo, aunque Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también tienen una estructura de autoridad delegada, donde el Hijo está sometido al Padre. Por eso dice que el Padre mayor es que Él. No dice que es más que Él, no dice que tiene poderes superiores a los de Él. Lo que está hablando es de la autoridad, porque así lo estableció la divinidad. Entonces el Padre y yo somos uno, no somos el mismo. Entonces los que dicen, los unitarios que dicen que Jesús es el mismo Padre están equivocados, porque si eso fuera así, entonces la Biblia tendría muchos errores, porque aquí está diciendo Él, el Padre mayor es que yo, ¿y cómo? Y si son el mismo, ¿cómo es mayor? Ah, bueno, dice, es porque yo ahorita está aquí en su venida a la tierra y allá se está refiriendo al Padre. No, eso no tiene lógica. Vamos a ver el siguiente caso. Juan capítulo 10, verso 33. Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Mire, ellos entendían que Él les estaba diciendo que era Dios. ¿Por qué? Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Os dije dioses sois, o sois dioses. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó, mire el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas porque dije yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, cuando dice que el Padre está en Él y Él en el Padre, está hablando de la participación de la naturaleza divina. Por eso, cuando nosotros nos unimos al Señor, ¿qué dice? Mire, el que está en Cristo. Y si Cristo está en vosotros, mire, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y nosotros en Cristo, nuevas criaturas. Entonces, eso que dice que está en el Padre y el Padre en Él, habla de la unidad, pero no está hablando de que son la misma persona, porque usted y Cristo no es la misma persona, pero sí somos la misma unidad, porque cabeza y cuerpo forman un solo Cristo, un solo cuerpo, pero no el mismo.
Eso es importante entenderlo. Entonces el Señor nos muestra con claridad que el Padre es diferente del Hijo. Sigamos para que veamos otros versículos porque es bien importante que veamos esto a la luz de la Escritura. Y como le decía en el anuncio del tema, es importante que lo podamos defender nosotros. Nuestra fe no es ciega, tiene que poder, nosotros debemos de poder explicarlo a la luz de la Escritura. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Mire, Dios dio a su Hijo unigénito. Claro, eso era el unigénito porque era el único que tenía. Ahora ya tiene muchos. ¿Por qué? Porque el unigénito murió y entregó su puesto de ser el único para ser el primero. Y ahora todos nosotros que le recibimos nos dan el poder de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice 1 Juan 3, mira cuán gran amor nos ha dado el Padre. A veces no entendemos qué gran amor es que nos hayan dado el ser hijos de Dios. Eso significa que nos hacen participantes, dice en el libro de los Hechos y en el libro de Pedro, participantes de la naturaleza divina. Si entendiéramos eso, hermano, despreciáramos todas las cosas de aquí de este mundo. Entonces, sigamos leyendo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Miren, ¿quién envió a su Hijo al mundo? Dios. Entonces, si lo envió y es su Hijo, ¿quién es el que lo envió? Dios, pero el Padre. Por eso es que cuando dice ahí Dios, se está refiriendo al Padre. Porque no quiere decir que el Señor Jesús no es Dios. No, ya lo vimos y lo vamos a seguir viendo para que lo podamos comprobar. Miren Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está en el trono y al Cordero. Mire, nuestro Dios que está en el trono y al Cordero. No son la misma persona. El que está en el trono es uno y el Cordero es otro. Mire cómo dice ahora Lucas 3:21. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Note, el Señor se bautiza y entonces del cielo, se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo sobre él. Es decir, el Espíritu Santo no es el Señor Jesús, no es el Hijo, porque el Hijo está abajo y el Espíritu Santo desciende. Y cuando desciende el Espíritu Santo sobre él, desde el cielo se vuelve a abrir el cielo y se oye otra voz que dice, este es mi Hijo amado. Entonces el Padre está hablando allá arriba, el Hijo está en la tierra y el Espíritu Santo viene sobre él. Ve, ahí están las tres personas. No son el mismo, el Padre no es el mismo Hijo, ni el Hijo no es el mismo Espíritu Santo. Eso es algo que debemos de entender. En este primer tema estamos enfocándonos en la unidad y en la divinidad del Señor Jesús. En el siguiente tema vamos a mostrar cómo la Biblia nos enseña con claridad que el Espíritu Santo no es ninguna fuerza, sino que es Dios mismo, ¿verdad? Entonces sigamos viendo la evidencia bíblica. Juan capítulo 6, verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Entonces, miren, ¿por qué nosotros vamos hacia el Hijo a reconocerlo y a ser salvos y a ser convertidos en hijos? Porque el Padre nos escogió y nos manda para el Hijo. Pero mire cómo dice Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, después de que el Padre nos ha escogido para ser salvos, vamos al Hijo. Y después de que recibimos al Hijo, ¿a dónde nos lleva el Hijo? Al Padre. Y mire cómo dice el verso 12, Juan 14:12. De cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Espero que sea claro que usted pueda ver la diferencia entre él y el Padre, entre el Hijo y el Padre. Del Padre nos manda, nosotros venimos del Padre como criaturas, como creación. Y cuando vamos al Hijo es para hacer nueva creación, ya ahora engendrados en el Hijo, y volvemos al Padre. El Señor Jesús es el camino, pero el Padre es el destino, la meta donde vamos nosotros al Padre. Pero el Señor Jesús es el camino para llevarnos allá. Espero que usted lo pueda ver. Ahora veamos la divinidad de nuestro Señor, cómo Él siempre estuvo con el Padre, aunque no es el mismo Padre. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Está hablando de la profecía del nacimiento de nuestro Señor aquí. Pero eso es que vino a tomar un cuerpo, como dice Juan capítulo 1, verso 14. Y el verbo se hizo carne.
Entonces, pero ¿desde cuándo eran sus salidas? Desde la eternidad. La eternidad no es el tiempo, la eternidad es afuera del tiempo. Por eso es que la gente no puede entender que Dios está dentro del universo. No, el universo fue creado por Dios, Dios está fuera del universo. Pero para que nosotros lo conociéramos, entonces mandó a su Hijo. Y su Hijo es la imagen misma de Dios, el resplandor de su gloria, la plenitud de Él. Entonces sigamos leyendo 1 Pedro capítulo 1, verso 20. Porque Él estaba desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Antes de la fundación del mundo, dice antes de la fundación del cosmos, del universo. Entonces nuestro Señor Jesús, mire, tenía salida desde la eternidad y estaba desde antes de la fundación del mundo preparado para venir, pero se manifestó hasta este último tiempo. Juan 17:5. Ahora glorifícame, Padre, no te lea bien cómo dice, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiese, antes que el cosmos existiese. Mire, entonces el Hijo estuvo ya con el Padre desde la eternidad, pero no es el mismo Padre, ¿verdad? Entonces mire el famoso Juan 1:1. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces ese verbo es el Hijo. El Hijo es el verbo, es la palabra y estuvo con el Padre en gloria desde antes que el mundo fuese en la eternidad. Eso es algo maravilloso. Le quiero mostrar ahora para que entendamos algunos versículos, las pláticas divinas que hubo en los cielos. Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Con quién estaban hablando entonces? ¿Quiénes estaban hablando cuando dijo hagamos? El Padre y el Hijo. Después vamos a ver que el Espíritu Santo, pero estaba hablando Dios, por eso recuérdense que lo vimos. En singular dijo hagamos, y Dios creó. Dios en singular creó, pero dijo hagamos. Estaba hablando Dios, pero en plural, aunque es un solo Dios, son varias personas. Mire Hebreos capítulo 1, verso 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. El Padre diciéndole al Hijo, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y de nuevo cuando trae al primogénito al mundo, este es cuando ya el Señor resucitó. Dicen, porque recuérdese que cuando existía en eternidad era el unigénito, el único. Pero cuando resucitó es el primogénito, porque ahora todos nosotros nos convertimos también en hijos de Dios, pero Él es el primero. Y dice, cuando trae al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, ¿a quién se adora nada más? Solo a Dios adorará. Se recuerda que el Señor Jesús lo dijo. Y el Padre viene y cuando trae al primogénito al mundo, le dice a los ángeles, adórenlo. Esa era la plática, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hagamos. Y mire en Hebreos 10:5, ahora el Hijo le dice al Padre, por lo cual al entrar en el mundo, es que no fue creado en el mundo, Él ya existía de siempre, pero tomó un cuerpo al venir al mundo. Dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Le está diciendo el Hijo al Padre. Entonces dije, he aquí yo he venido, está hablando el Hijo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Entonces, ¿qué le dice el Hijo al Padre? Padre, yo vengo, como está escrito en el rollo de mí, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Entonces, mire, el Hijo le dice al Padre, oh Dios. Entonces, algunos dicen, algunos que están peor tal vez, dicen, ¿verdad? Es decir, peor que aquellos que dicen que Jesús solo es Dios, que es el único Dios. No, ya vimos que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero hay otros que están bien desviados también y que dicen, bueno, Dios es el Padre, pero el Hijo no es Dios igual que el Padre. Y entonces, porque mire, el Señor dijo, ve y dile a mis hermanos, suba a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces, el Dios del Señor Jesús es el Padre. Ah, bueno, por eso es importante leer la Biblia. Por eso le estoy explicando todo esto para que usted lo vea. La plática celestial, el Hijo, el Padre hablándole al Hijo. Yo te he engendrado hoy y le dice, adórenle todos los ángeles. Y mira, el Hijo dice, oh Dios, yo vengo a hacer tu voluntad. Pero ahora quiero que usted se dé cuenta de que también Dios llama al Hijo, el Padre llama al Hijo Dios. Entonces se lo quiero buscar aquí. Quiero que me acompañe siempre ahí en Hebreos 1:8. Y mire, Dios está hablando del Padre y le está hablando del Hijo y dice, pero del Hijo dice, cuando usted lee Hebreos 1 está hablando del Padre, dice, pero del Hijo dice, ¿qué dice del Hijo? Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios,
te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, Dios, tu Dios, ¿a quién ungió? Al Señor Jesús, al Hijo. Pero lea desde el principio cómo le dice el Padre al Hijo. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Así como el Hijo le dice al Padre, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad, Padre. El Padre le dice al Hijo, Hijo, oh Dios, tu trono. Y le empieza a decir cómo es el trono del Señor, del Hijo. Se fija cómo la Biblia nos evidencia con claridad de que el Señor Jesús es uno con el Padre, pero no es la misma persona, pero sí forman el mismo Dios. Es decir, un solo Dios, ahora lo estamos viendo en dos personas, ya sabemos que son tres con el Espíritu Santo. Entonces, el Padre y el Hijo, dos personas diferentes, Dios y Dios, no dioses. ¿Por qué? Por la unidad divina, porque la unidad en la Biblia es unidad compuesta, ¿verdad? Espero que lo hayamos entendido en la primera parte. Entonces, mire cómo dice primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mire, vamos a verlo despacito para que usted note ahí. Sabemos que el Hijo de Dios vino, o ha venido, el Hijo de Dios, mire, el Hijo de Dios. Y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Entonces el Hijo vino a la tierra para que nosotros conozcamos a quién, a Dios, ¿verdad? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero. Pero entonces uno dice, ¿el Señor Jesús se está refiriendo al Padre? No, no, se está refiriendo a Dios. Cuando se refiere a Dios en esos términos, se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y mire cómo lo comprueba ahí. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero. Pero estamos hablando en el versículo que dice que Él nos iba a dar a conocer al verdadero Dios, al Padre. Pero ahí mismo dice, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el verdadero Dios? ¿El Padre, que nos viene a revelar al Hijo, o el Hijo que nos revela al Padre? Los dos. Por eso, si uno no entiende la Trinidad, estos versículos no tendrían sentido. No tendrían sentido un montón de cosas de la Biblia, a menos que entendamos que sí existe la unidad, pero como dice la Biblia, Jehová, Elohim, Jehová, uno es. Uno es, no es que es una sola persona, es una unidad, ¿verdad? Como hemos estado hablando previamente. Mire cómo dice el Tito capítulo 2, verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el Dios y Salvador? Cristo Jesús. ¿Se ve cómo la Escritura nos enseña eso? Es algo que nosotros debemos de entender. Ahora veamos otro versículo ahí en Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces se fija cómo la Escritura nos enseña con claridad que Cristo es Dios, que Jesús es Dios, que el Padre es Dios, pero que aunque es el Padre y el Hijo, dos personas, también los dos son Dios, pero no son el mismo, sino que forman una unidad, ¿verdad? Es bien tremendo esto. Entonces, quiero mencionarle algo que le decía hace poco sobre el orden en la divinidad. En 1 Corintios 11:3, ahí vemos nosotros que aunque el Padre y el Hijo son el mismo, el Hijo dijo, el Padre mayor es que yo, pero no quiere decir que tiene más poder, no quiere decir que tiene más gloria, no, 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 no. Lo que está diciéndonos es que en orden el Padre es mayor, la autoridad que tiene el Padre sobre el Hijo y así sobre el Espíritu Santo. Entonces, mire 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Ahí está hablando de orden, de autoridad, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces note, el hombre es cabeza de la mujer, sí, pero Cristo es cabeza del hombre, sí, pero Dios, el Padre, es cabeza de Cristo. Ahí está hablando de la autoridad. Entonces, cuando son mayor, no está diciendo, si entendiéramos esto, se nos quitara el machismo y entenderíamos el gran movimiento diabólico que es el movimiento de liberación femenina, porque están queriendo poner a la mujer al mismo nivel del hombre. La mujer y el hombre, la mujer no es menos que el hombre no es más que la mujer, pero en autoridad el hombre es mayor que la autoridad que tiene la mujer. De la misma manera, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma esencia divina, la misma naturaleza divina, pero la autoridad no es la misma. Y eso no hace que sean inferiores en el sentido que a veces el machismo quiere mostrar de que la mujer es menos. Eso no es así, ¿verdad? Entonces, mire Filipenses capítulo 2, verso 6, nos muestra el sacrificio de nuestro Señor cuando viene a la tierra. Dice, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Él era igual a Dios. Entonces, mire, en forma de Dios, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De su divinidad. No, de su divinidad no se puede despojar, porque es Dios y siempre fue Dios y siempre va a ser Dios. Pero se despojó de la gloria que tenía allá con el Padre y vino aquí, tomó forma de hombre. Él no tenía forma de hombre, pero para poder mostrarnos y darnos a conocer al Dios verdadero, a él, lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tomó forma de hombre, un cuerpo humano, y tomando forma de hombre se hizo siervo, y siendo siervo obediente y obediente hasta la muerte. Eso se despojó, pero él no dejó de ser Dios, nunca dejó de ser Dios, ¿verdad? Entonces el Hijo es Dios. Y también quiero mostrarle que el Hijo es el creador. Así como el Padre es creador, el Hijo es creador. Miren Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Le quiero mostrar esos textos porque hay una secta que dice que el Señor Jesús fue el primer creado. Entonces ellos dicen, mira el principio de la creación de Dios. Pero esa palabra principio es arche. Y arche es donde viene la palabra arquitecto. Entonces Él es el arquitecto de la creación de Dios. Cuando dijo hagamos allá, a la imagen de Dios nos hizo, es porque Él es el arquitecto y por eso el hombre tiene la semejanza del Hijo. Porque Él es el arquitecto de la creación, no es el primer creado. ¿Verdad? Eso es algo tremendo. En Colosenses capítulo 1, verso 15 podemos ver un poco más de esto. Entonces hay dos palabras para principio, arche, que es como de arquitecto, el creador, y proto, que es el primero en rango, en tiempo. Entonces dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, ahí donde dice el proto. Porque cuando dejó de ser el unigénito, se hizo el primogénito, se hizo el proto. Dejó de ser el único para hacerse el proto, para darnos a nosotros participación en la naturaleza divina. Es una cosa que todavía no entendemos, hermano, pero es algo maravilloso. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Mire, entonces esto es un misterio, porque es creado todo en Él, pero por Él y para Él. Y ahí mismo dice el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, por eso le dije, desde la eternidad, antes de que existieran todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el arche, y el primogénito entre los muertos, a fin de que en todo tenga la primacía. Entonces, cuando la Biblia se refiere a Él como el primogénito, está hablando para que Él tenga el primado en todo, porque se despojó de ser el único a ser el primero. Pero cuando habla del principio, habla del arche, que Él es el creador. En Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él. En Hebreos 1:1 dice que el Padre creó el universo para el Hijo. Es decir, ya existía el Padre y el Hijo y todavía no existía el universo. De eso es lo que vimos anteriormente. Quiero que mire algunas cosas todavía para terminar, que cómo nos enseñan a demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Eso quiere decir que es uno con el Padre, pero no es el mismo Padre, pero sí es Dios y es uno con Dios. Es decir, es una unidad divina. Mire cómo dice aquí Joel 2:32, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Mire, el que invoque el nombre de Jehová, se referían a ellos, los judíos lo entienden al Padre, a Dios, al Creador. Lo que no entienden es que se está refiriendo ahí también al Señor Jesús. Mire cómo dice Romanos capítulo 10, verso 9. Y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Pero no dice que solo el que confiesa en Jehová iba a ser salvo, el que invocara el nombre de Jehová, y aquí dice el nombre de Jesús. Porque Jesús el Hijo, ese nombre Yeshua, quiere decir Jehová el Salvador o Jehová salvación. Entonces Jehová es el nombre que comparte el Padre y el Hijo. Esa costumbre de que el Padre y el Hijo tengan el mismo nombre es una costumbre divina, porque el nombre del Hijo es Jehová y el nombre del Padre también es Jehová. Pero los que no entienden creen que Jehová solo se refiere a Dios, pero Dios el Padre y Dios el Hijo comparten el mismo nombre. Así como Adán, el hombre, y la mujer compartían el mismo nombre. Entonces mire cómo dice Isaías 43:1. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ¿quién es el único que salva? Jehová. Lo que debemos de entender ahora es que Jehová es Dios, pero es Dios el Padre y el Hijo. Mire cómo dice
1 Timoteo 3:16, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en la carne. ¿Quién se manifestó en la carne? Dios. Ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Entonces espero que usted ahora pueda entender y sostener a la luz de la Escritura la divinidad de nuestro Señor Jesús, que es la unidad según la Biblia, la divinidad de nuestro Señor Jesús, pero al mismo tiempo la diferencia entre el Padre y el Hijo. Y ya vimos unas funciones del Padre y otras funciones del Hijo. En el siguiente estudio, el próximo lunes, Dios mediante, vamos a continuar viendo la divinidad del Espíritu Santo y cómo la Biblia nos da muchos versículos donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en acción, los tres. Así que te ruego, hermano, que puedas ver el tema. Los que están en el grupo del discipulado, les voy a compartir el estudio en texto para que lo puedan tener a la mano. Y es importante que podamos compartir estas verdades para que la gente pueda conocer a Dios. Porque el no reconocer que Jesús es Dios y que es diferente del Padre es algo bien terrible que tiene que ver con la salvación de su alma. El Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor. Y en una oportunidad le dijo a los fariseos: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque el pueblo de Israel fue rechazado y está ahora en stand-by hasta que nuestro Señor venga, hasta que vuelvan y reconozcan realmente que Jesús es Dios. Entonces ellos no reconocieron que cuando Él les decía yo soy, era el mismo que le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Es el mismo gran yo soy. Nuestro Señor Jesús es el mismo Dios, pero no la misma persona. Espero que lo puedas ver. Es un tema de doctrina bien importante. Si es necesario desde el principio, puedes verlo en la comodidad. A los que prefieren en audio, también en Castbox, ahí lo publiqué, lo pueden descargar y lo pueden tener a la mano. Y los que están en el discipulado, como les decía, en el texto. Es importante, hermano, que lo sepamos, que lo entendamos y que lo compartamos para que el pueblo del Señor entienda lo que es realmente la divinidad. Porque muchos oran al Padre. Y bueno, he escuchado a algunos decir: el Señor Jesús te pedimos, pero el Señor Jesús no dijo que le pidiéramos a Él. Dijo: lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. O lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él lo hará. Entonces pedimos al Padre por medio del Señor Jesús. En el siguiente estudio vamos a ver que tiene que ser en el Espíritu, por la obra del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, te espero pronto.